Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Hablemos, conversaciones al pie del Bicentenario. En esta oportunidad tenemos una edición muy especial porque hemos hecho un programa extraordinario que se subtitula Dos sanmarquinos conversan. Y el día de hoy tenemos la grata presencia de un colega sanmarquino. Se trata de Juan Carlos Hidalgo Mantilla. Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente universitario en diversas universidades privadas y nacionales, entre ellas, por ejemplo, el Departamento de Humanidades de la UPN. Ha participado en diversos proyectos de investigación histórica para diversas entidades privadas, entre ellas, por ejemplo, la revaloración de la Hacienda San Juan de Surco, y hoy en día está preparando una tesis que va a ser sustentada el año 2023 sobre el tema de desarrollo de ciudadanía, que además es un tema vital en época de pandemia y en época del Bicentenario también. Don Juan, muchísimo gusto de verte nuevamente y ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Muy buen día a todos los que están siguiendo. Gracias. También aprovecho por la invitación y el espacio que se me brinda. Estamos bien aquí, bastante contentos de reencontrarme contigo porque nos une no solamente una cuestión profesional, sino una amistad, ¿no? Muy grata que se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, a tu servicio para las preguntas que creas conveniente, ¿no? Perfecto, no, el gusto es mío, por favor. Bien, para que el público esté enterado y recuerde, nuestra conversación va a girar en torno a la situación de la política nacional en términos de la izquierda peruana. Nuestra conversación va a girar en torno a la izquierda peruana. Obviamente, de telón de fondo vamos a tener la crisis del gobierno, la crisis del Ejecutivo, la crisis del Congreso, el enfrentamiento que hay ya de hace mucho tiempo entre el Congreso y el Ejecutivo, pasando por el movimiento estudiantil, porque consideramos que necesitamos hacer un estado del arte, ¿no? De en qué anda la política peruana ahora. Pues bueno, empezamos entonces hablando un poquito sobre el Perú, porque el Bicentenario nos ha dejado un poco esta reflexión sobre el Perú. Y yo te comentaba fuera de cámaras que en el artículo 43 de la Constitución Política vigente, que es la de 1993, se señala claramente pues que el Perú es una república soberana, democrática y social, ¿no? Es así como la Constitución define al país. ¿Qué opinión te merece esta conceptualización del Perú a partir de la Constitución Política, Juan? Bueno, Orlando, si uno revisa las primeras constituciones, digamos que no hay mucha variación con la del 93. ¿A qué me refiero? Con ese artículo que mencionas, ¿no? El Perú es libre, es independiente, es soberano. La terminología sigue, pero tú y yo sabemos de que con el pasar del tiempo los términos pueden cambiar de sentido, ¿sí? Hoy por hoy, todos los científicos sociales que hacen análisis de la historia republicana, ¿no? Historiadores y demás colegas como sociólogos, científicos políticos o politólogos, llamados coloquialmente, eh, refieren pues que esta terminología no ha llegado a sentarse del todo, ¿sí? Queda en un aspecto de letra, descriptivo, de nomenclatura, pero más no vivencial. ¿Entiendes? Entonces, es el ideal. Si uno empieza a revisar las producciones de los últimos 4 años previos a la independencia, siempre vas a encontrar lo inconcluso, ¿no? La promesa no cumplida, ¿sí o no? Como la tarea pendiente. ¿Y cuáles son justamente lo que se viene diciendo de las constituciones del siglo XIX? Que el Perú sea una democracia, que el Perú tenga un enfoque social, que el Perú sea independiente y soberano. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de democracia, no, los grandes teóricos europeos, estadounidenses principalmente, que han hecho escuela al respecto, vemos que la democracia es un régimen muy especial, no es algo que se logra y ya queda fijo, ¿no? Como un designio, ¿no? Para no caer en esa cuestión providencial y media metafísica de los términos, es una relación que se tiene que dar.
entre el Estado y su población, ¿no? Que está dentro de un espacio jurídico, en el cual ese Estado, que se supone representa los intereses de esa población, ¿no? Tienen un vínculo amplio e inclusivo y que debe permanecer. Cuando esa relación entre esas instituciones del Estado y la población no se dan, se genera conflictos, se genera desigualdades. Eso es lo que dice la teoría elemental. Cuando se puede mantener el equilibrio de las fuerzas y los actores y se mantiene dinámicas inclusivas, amplias, lo más equitativo posible, podemos decir que hay democracia. Y como tú y yo pues sabemos, la democracia se puede presentar de distintas maneras. Por eso Charles Tilly decía que es un régimen muy especial. Depende, ¿no? La cuestión del imaginario político que se maneje y cómo se lleva esto a la práctica. Por eso que luego tenemos repúblicas de diverso tipo. Nosotros somos una república unitaria, pero tú y yo sabemos que existen otro tipo de repúblicas y otro tipo de estados y que aún así practican la democracia. Eso va a depender de factores históricos, geográficos y culturales, de cómo decide la población con sus representantes organizarse a través del tiempo y que quede como una tradición a través del tiempo, de generación en generación, ¿no? Acá empezamos mal. Yo tengo una teoría bastante personal que quiero compartirlo rápidamente contigo. Tú y Adelante, yo y adelante. los que nos escuchan saben exactamente de que desde que iniciamos luchamos por la libertad. No quiero estar con España, ¿sí? Pero luego, una vez conseguido eso, con apoyo externo y también con un nivel de conciencia interno por la intelectualidad de aquí, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Y vino el gran debate y el gran dilema. Ya conseguimos la tan ansiada libertad. ¿Y ahora qué cosa es lo que vamos a hacer? Y pareciera de que hubo la inmadurez, ¿no? Y por eso los grandes vacíos de poder y los grandes conflictos internos, y no se supo establecer el norte, el derrotero como un país independiente y soberano. Al no tener la capacidad, fueron aprovechados por potencias externas, ¿no? Intereses privados o particulares de algunas élites de aquí, y entonces ese es el gran dilema del Perú. Hay un estudio de Carlos Formé que fue publicado en el año 2006 de la Universidad Católica, que fue su tesis de doctorado sobre el desarrollo de la democracia en el Perú desde el siglo XIX hasta los tiempos actuales. Es un libro que ahora en la Feria de Libros seguramente deben estar vendiéndolo. Sé que lo reeditaron también. Y habla, pues, ¿no? Lo difícil que es que la gente aprenda a vivir en democracia. Y tú no puedes vivir en democracia si no tienes ciudadanía, ¿sí o no? De Has- decirle, hey, tú eres un sujeto Correcto. con deberes y con derechos, ¿sí o no? Porque sí, Has tocado un sí, punto importante y discúlpame que te interrumpa porque, uh-huh, claro, cuando uno escucha que el Perú es una república democrática, inmediatamente la población asocia eso a una suerte de equidad. Es decir, si hay democracia, entonces yo tengo que tener la oportunidad de acceso al poder y de acceso a los recursos económicos, cosa que en el país no se ve, ¿no? Cuando uno sale a las calles o va al campo, visita las provincias del país, vemos una pobreza extrema que realmente uno se pregunta, pero ¿dónde está la democracia de la cual se habla? Cuando se escucha que el Perú es una república social, por ejemplo, la gente inmediatamente piensa que los peruanos, por ejemplo, somos respetuosos de la ley, ¿no? O sea, porque, claro, ser sociales implica pues saber convivir y saber convivir implica respetar al otro. Pero cuando uno ve que se secuestran menores de edad, cuando uno ve que se asalta a mano armada en las calles, entonces uno se pregunta, ¿dónde está ese carácter social? ¿No? Más aún todavía se habla de soberanía. Entonces, cuando uno escucha soberanía, dice, bueno, tenemos un territorio que es nuestro y que protegemos porque es de lo que vamos a vivir. Pero cuando se regala Tiwinsa, por ejemplo, ¿no? Cuando se le regala 1 kilómetro cuadrado de territorio, si no es más, a Ecuador, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está la soberanía? Y además, si la gente no está enterada de lo que dice la Constitución, ni de lo que es la peruanidad, y como tú muy bien has dicho, si la gente no sabe lo que es la ciudadanía ni la ejerce, entonces la pregunta que yo te haría es, ¿qué defendemos los peruanos cuando hablamos de defensa de nuestra soberanía? ¿Qué es lo que defendemos? claro. Bueno, hay que entender que la soberanía se puede defender internamente, incluyendo, pero esa es una visión bien moderna, bien contemporánea, ¿no? Y también, obviamente, ante elementos externos, pero tú ya mencionabas un ejemplo de entre muchos, ¿no? La capacidad de controlar y administrar
adecuadamente nuestro territorio. Y hemos perdido territorio con todos, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia, con Chile. El caso chileno es bien particular porque ahí sí hay un trauma. Ya los historiadores que han hecho el análisis del proceso de la guerra, Chile vino, se asentó y se puso encima de nosotros e hizo más cosas. Entonces, ese quedó como trauma generacional. Veamos la visión que tiene Basadre, ¿no? Hijo tagneño, al respecto. Pero lo que yo te quería comentar, y a eso iba justamente, era el problema de la desigualdad. Eh, no podemos hablar de democracia si es que nos esforzamos en asentar la desigualdad. Como historiador, yo te puedo mencionar de que se logró la independencia política. ¿No? Es decir, nosotros hagamos nuestra propia normativa, nuestra propia legislación, creemos un corpus jurídico, nosotros mismos, ¿sí o no? Entonces, eso se logró, por supuesto que sí, más que bien. Ahora, ni siquiera eso se respetó, porque si uno ve ese militarismo que hubo, que duró de 1827 a 1872, ¿no? Después de la salida de Simón Bolívar, que fue una dictadura, Claro. Predominó conflictos, cada presidente ponía la constitución que quería, entonces ni siquiera eso se asentó bien, ¿sí o no? Pero la nueva constitución se hizo en base a los cimientos de las estructuras económicas y sociales. Las diferencias del virreinato peruano se mantuvieron. ¿A qué me refiero rápidamente? Si tú quieres hablar de democracia, si tú quieres hablar de ciudadanía, si tú quieres decir que la república, la cosa de todos, es de todos los peruanos, eso va a tener que llegar al siglo XX y a las malas aprender. Ejemplos te pongo rápidamente. Nosotros, se supone que desde 1821 a 1822 teníamos que todo nacido en territorio peruano, ¿sí o no? Que contribuya, tribute, ¿no? Tenga buena conducta, es ciudadano peruano. Pero curiosamente pasaban las décadas, habían guerras, conflictos, por supuesto, que debilitaban la escasa, casi nula institucionalidad. Los civiles no tenían ¿no? un poder y los militares se aprovecharon de eso, vivieron de discursos que eran los mariscales de Ayacucho, y hubo esclavitud. Tú veías en Huaura, veías en las haciendas del sur, Ica, Pisco, Cañete, Nazca, y tuvo que llegar ¿quién? Ramón Castilla, ¿no? Con una política populista para su época en la década del 50. Entonces estamos hablando, en 3 décadas se mantuvo la esclavitud en población negra. La mujer desde cuándo tiene representación, lo difícil que fue, y ahora que se han revalorado los estudios sobre la historia de la mujer y la historia de género, lo difícil que fue incluirlo a la vida nacional, a esa vida democrática. Por eso inicié esta conversación diciendo que es importante tener en claro lo que es democracia y lo que es ciudadanía, ¿no? Entendido el ciudadano como aquel sujeto de derechos que reconoce a los otros y sabe vivir en comunidad. Compartimos una actividad a veces en común. Si no tienes eso, tú no puedes hablar de peruanidad, de esa esencia casi metafísica y ontológica, de decir que hay algo que nos une, ¿no? Y Es eso es verdad. un proceso de aprendizaje largo, duradero y que aún es inacabado, ¿no? Es bastante complicado en una realidad que para agregarle sazón todavía, añádele problemas clasistas, racistas, ¿no? Problema de pobreza, ¿no? Que son problemas estructurales que acompañan y que no han sido resueltos, ¿no? Los proyectos, intento de modernizar el Estado peruano para que se conecte justamente con su población, con su ciudadanía, han sido infructuosos. Se iniciaron, pero nunca se terminaron. Bueno, pasando a otro asunto relacionado también al primero, ahora se habla de un cambio de constitución. Estamos justo en fiestas patrias, estamos en la época pues en que celebramos esta declaración de independencia y por lo tanto celebramos también el aniversario de nuestra república, del Estado, ¿no? De la nación como tal, ¿no? Eh, el presidente Pedro Castillo ha dicho que el cambio de constitución se justifica porque hay que darle mayor protagonismo pues al Estado, por ejemplo, en la renegociación de los contratos con las empresas. Hay que darle pues al Estado mayor dinamismo, hay que modernizarlo también, ¿no? Hay que promover la industria, hay que promover los productos nacionales. Pero yo te pregunto, Juan, ¿muchos de estos aspectos no están ya contemplados en la Constitución del 93? A mí me parece que el presidente Castillo o no ha leído la Constitución o la ha leído y quiere sorprendernos, ¿no? Porque pareciera que quisiera sorprendernos porque muchos de los aspectos que él plantea ya están en la Constitución, lo que pasa es que no se hacen respetar. ¿Cómo analizas tú este tema del cambio de Constitución?
Bueno, el tema de cambiar de constitución siempre va a ser polémico, porque ocurre en momentos de crisis. Veamos los ejemplos que han ocurrido en América Latina y ahora último en Chile, ¿no? O sea, siempre viene en momentos de crisis y la salida para el cambio de una continuidad de esa crisis ha sido esto. Aquí en el Perú se está tomando como referencia las 3 últimas décadas, pues, ¿no? Que tú y yo le hemos vivido, pues, ¿no? Desde la Constitución del 93, ¿no? El gobierno de Fujimori en adelante, donde los defensores hablan de crecimiento económico y los críticos de que está bien, hay crecimiento económico, inclusión al comercio internacional, estabilidad monetaria, ¿no? Y también institucionalidad fiscal, pero no ha habido desarrollo social. Prueba de ello es de que si no hay desarrollo hay desigualdad y hay estudios muy serios que tanto el modelo económico llamado popularmente como neoliberalismo por los académicos y el sistema político que cada vez está más decadente, ¿no? Que no fortalece la institucionalidad, es un sistema político sin partidos, ¿no? Amorfo, coyunturalista, no genera una propuesta de desarrollo nacional que en tiempos pasados sí lo hubo. El Castillo es producto de la realidad peruana, amigo. Castillo es el típico personaje que llegó al gobierno como el típico anti, porque en el Perú hay una dicotomía, ¿no? Se pone en posiciones, ¿no? Recalcitrantes, y Castillo llegó para cerrarle filas, ¿no? En base al movimiento anti-Keiko. ¿Sí o no? De manera consciente o inconsciente, tú no querías el legado fujimorista. ¿Sí o no? Y ese es un malestar ya generalizado, pero no con ello significaba de que Castillo era un personaje destacado para la política, ¿no? Ya a un año aproximado, ¿no? Que ya está en el poder, nos damos cuenta que la banda presidencial le queda grande, ¿no? Ha tomado decisiones erráticas, tremendas, que se nota de que parecía, y encima de eso, su capacidad a un orden intelectual se ve también bastante limitada, como la de muchos peruanos, ¿no? Dedicados a la docencia a nivel escolar, especialmente en el interior del país y también aquí ves en la capital, ¿no? Entonces Castilla es un reflejo de algo, ¿no? Me acuerdo de este dicho que se le acuña a Gandhi en el primer congreso de la India, ¿no? Cada país tiene los gobernantes que se merecen, ¿no? Si no teníamos a una hija de un dictador con intenciones un poco maquiavélicas, íbamos a tener el otro lado, ¿no? Entonces, Castillo ha defraudado en demasía mucho. Y si tú me preguntas si Castillo ha leído la Constitución, no. Desde la campaña electoral, varios entrevistadores de programas políticos le hacían la pregunta que tú me estás haciendo a mí y no respondía. Castillo no sabía diferenciar las constituciones, ni la actual ni la anterior, que era la de 79. Entonces, aquí viene un problema también bastante interesante, ¿no? Entre esas dos constituciones, que parece que muchos sectores de la izquierda, no todos, pero sí varios, desconocen tremendamente, ¿no? Que es justamente, ¿cuál es la diferencia entre una constitución y otra? ¿Por qué tanta cuestión en contra de la Constitución del 93 que tiene artículos, ¿no? Y líneas bastante interesantes? Esas líneas bastante interesantes, al menos yo soy un convencido de que es la base de la del 79. La base del 79 lo hicieron partidos en base a una comisión de la Asamblea Constituyente, en base a una economía de mercado, que actualmente le podemos llamar economía social de mercado. Y la Constitución del 93 es una economía social de mercado, que obviamente Castillo no lo entiende, no lo va a entender. Ya lo dijo su ex ministro Franque, a explicarle a Castillo cuestiones de política económica es bien difícil, es bien difícil. Entonces, Ahora, dime. la desconfianza tanto del sector empresarial como del propio sector agrícola, hemos visto los videos de cómo estas reuniones descentralizadas del gabinete han sido penosas, por decirlo menos, ¿no? Porque los propios agricultores, algodoneros, aceituneros, etcétera, etcétera, han cuestionado al presidente de la República y a su gabinete en la cara, ¿no? El problema de este gobierno de Castillo es que no sabemos a dónde nos va a llevar. El mismo presidente Castillo dijo, cuando era candidato, que él era un candidato, y él iba a ser un presidente del pueblo.
pero luego declaró que no era ni chavista ni comunista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es Pedro Castillo y a dónde nos quiere llevar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Pedro Castillo es el típico fenómeno del sistema político de partidos que tenemos, pues, ¿no? Es un outsider que, ¿no? Fue captado por este partido Perú Libre, que tenía ya cierto arraigo en la Sierra Centro y parte de la Sierra Sur, ¿sí? Ante la inoperancia e ineficacia de la izquierda capitalina, clase mediera, me refiero a partidos como Nuevo Perú, Juntos, de que no conectan el trabajo con las bases fuera de Lima y les cuesta bastante ingresar, estas dos izquierdas, lo que debemos ver así, no pudieron conciliar debidamente del todo, ¿no? Entonces tenemos izquierdas en plural. Y Castillo es un personaje del que se le puede asentar como parte de la izquierda por su legado sindicalista, a pesar que por ahí tuvo ciertos coqueteos en la época del Congreso Fujimorista para lograr ciertos logros, ¿no? De reivindicaciones. Pero Castillo, claro, es un improvisado, eso se sabía desde antes. Castillo fue el que se utilizó justamente para evitar de que Keiko gane, ¿no? Porque la derecha se concentró más en Verónica Mendoza que en Castillo. Entonces esos votos anti-Keiko que iban a ir para Verónica Mendoza, si es que iba ella a segunda vuelta, terminaron, ¿no? Recayendo en Castillo y fue una gran responsabilidad de que él y su grupo no supieron aprovecharlo. Para que uno tenga cierta estabilidad, no solamente tiene que tener fuerza política, sino respaldo popular. Y Castillo ya no tiene ni fuerza política ni respaldo popular. Es totalmente Lo ha ido cierto. Ya, perdiendo. Y ya no no es un solamente gobierno, por culpa ya no es un de gobierno los medios. legítimo. A estas alturas ya no es un gobierno legítimo. Claro, si lo vemos así, sí. Puede ser un gobierno legal si es que no se comprueban todavía los serios indicios de delito que pesan sobre él. Pero ya no es un gobierno legítimo y creo que eso le quita casi todas las columnas a ese edificio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita vivimos una situación bastante complicada, más allá de las promesas incumplidas que ha hecho, ¿no? Porque se supone de que Castillo ingresa porque un sector de la población, más allá del nivel que tenga, de que se haya leído o no la Constitución, quería cambios y cambios estructurales. Entre ellos, obviamente, coger la Constitución. Y es un tema bastante delicado, porque para que se dé un cambio constitucional, o un cambio de Constitución, mejor dicho, tiene que haber un momento constituyente, un nivel de capacidad de organizar y movilizar a la población, una Aunque ya, capacidad aunque ya de hemos, crear espacios de aunque ya hemos discusión. visto que esto de la Asamblea Constituyente no va a ser posible, el Congreso lo ha rechazado, ¿no? Sí, sí, es bien complicado, ¿no? Si tú viste cambio como el último en Chile, vino acompañado de protestas sociales y protestas sociales sostenidas en el tiempo, ¿no? Con líderes políticos con capacidad de ingresar a instituciones del Estado. Y desde ahí, por los dos lados, eso no lo tenemos aquí. Y más aún Justamente, el caso Juan, ese, ¿no? Dime. justamente ahora que tú dices que no tenemos los líderes políticos, voy a juntar dos preguntas que creo que son la misma, sino que las había yo dividido. ¿En qué anda la izquierda peruana hoy en día? Porque, claro, digamos, el votante común y corriente puede confundirse y puede decir, ah, izquierda peruana, Pedro Castillo. Pero no es así, porque tenemos a Verónica Mendoza, tenemos las izquierdas universitarias, tenemos los sindicatos agrarios, tenemos múltiples organizaciones, incluso instituciones privadas que promueven una visión crítica, transformadora de la sociedad. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿quién forma a los cuadros de la izquierda? ¿Quién está formando a los futuros mandatarios de la izquierda, a los futuros politólogos de la izquierda? ¿De qué escuela salen? ¿En qué anda el movimiento estudiantil? ¿No? ¿Tendremos otro Pedro Castillo más adelante? ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, eh, eh, como lo vemos en un periodo de largo plazo, estos periodos son de aprendizaje y a veces cuesta sacrificar una generación para que surja otra un poco más madura y más desarrollada, ¿no? A través de la historia. Nosotros fuimos fuertemente golpeados, bueno, por las persecuciones ¿no? Y toda la contracampaña que hizo la dictadura fujimontesinista, ¿no?
Y entonces hay que volver a reorganizar y a reestructurar a la izquierda, esa izquierda universitaria, esa izquierda de los sectores populares, ¿no? De la ciudadanía, o esa izquierda intelectual, ¿sí? De que en muchos casos tuvieron que esconderse, ¿no? O hacer una prédica un poco clandestina, y ya en el siglo XXI, entrados los años, ¿sí? Ahí un poco otra vez vuelve a rebustecerse de alguna manera. Eh, a pesar de ello, tenemos una serie de complicaciones, ¿no? Ya lo tuvimos con la experiencia de Ollanta, ahora tenemos con la experiencia de Pedro Castillo, y de seguramente, posiblemente, lo tengamos, pero sí también hay que reconocer algunos logros y algunos avances, porque yo he visto, No respetamos nuestra palabra y ese es un rasgo virreinal, ¿no, Juan? Eso de prometer una cosa y luego hacer otra, esa criollada, ¿no es una herencia virreinal? no, por supuesto, el doble discurso viene desde tiempos antiquísimos. Tú te acordarás la famosa discusión de los 60, basado en la novela de Vargas Llosa con Zabalita, ¿no? Que se hace en conversaciones en la catedral, ¿no? Cuando se jodió el Perú. Y entonces empezaron a llamar ya no solamente literatos y escritores, sino empezaron a hacerle la pregunta a gente de ciencias sociales como historiadores. Y algunos hablan que cuando estaba en la época de las encomiendas, antes que se instaure el virreinato, el rey quiso imponer su autoridad, pues dijo, un momento, ¿no? Yo les he dado el permiso a que en mi nombre y en nombre de España, en nombre de la corona, vayan. Y ahí salió esta famosa expresión, pues, ¿no? Por parte de los encomenderos dirigidos por Gonzalo Pizarro, pues, ¿no? ¿No? La ley se obedece, pero no se acata, ¿sí? ¿No? Te escucho, lo leo, pero no se va a aplicar, ¿no? ¿Sí, no? Y desde ahí muchos dicen que vino todas las complicaciones, tanto entre españoles y luego con la población indígena, y la población indígena asimiló estas prácticas y también dentro de las relaciones sociales que se establecían de forma cotidiana entre ellos, con la diferencia del caso, lo fueron aplicando. Eso tuvo una serie de nombres, ¿no? Uno de ellos es el que tú mencionabas, la criollada, la viveza, ¿no? Decir una cosa, hacer otra, lo hago, pero en la medida de que saque algo a mi conveniencia, sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Cuando eso se queda de manera permanente, Ricardo Palma decía, la costumbre se hace ley, ¿no? Y parece que ya es parte de nuestra cultura política. De ese problema no se salva la derecha, ojo, ¿ah? Sí, claro. ¿eh? Es nacional, es un problema nacional esto. Sí, que el televidente no vaya a pensar que esto es una diatriba contra Pedro Castillo. No, 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 no. Acá estamos examinando a la luz de los hechos y a la luz de tus observaciones, Juan, tú eres el experto. eh, ¿Cuál es el estado del arte, pues, de la política nacional, del país, ¿no? En esta fecha tan importante que es Fiestas Patrias, donde la gente a veces se dedica a celebrar, pero no nos sentamos, digamos, a reflexionar y a ver, vaya, en qué tiempo y espacio estamos, cómo estamos, cuál es el país que le estamos dejando a nuestros hijos. Por eso me parece muy importante la labor que haces tú. Los periodistas tenemos una terrible responsabilidad de no fallarle a la gente, ¿no? Últimamente los periodistas, y eso lo digo en forma autocrítica, eh, le hemos hecho el juego, ¿no? Le hemos hecho el juego a la desinformación. Es decir, nos hemos dedicado más a desinformar que a informar. Eso tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. Los periodistas tenemos que asumirlo. De manera análoga, quería complementar lo anterior. ¿La izquierda no le está haciendo el juego a la derecha? ¿Macri no llegó al poder en Argentina por culpa de Cristina Kirchner? ¿No pasó lo mismo con el Hitler brasileño, que luego de la crisis de Lula llegó al poder? ¿No está pasando lo mismo en el Perú? O sea, tenemos una izquierda ineficiente que le está haciendo el juego a una derecha que está allí como un buitre, ¿no? Para capturar el poder. No sé, ¿cómo tú lo ves? Bueno, pero si tú te das cuenta, un ratito soltando ¿no? el problema de capacidad y de gestión que tenga la izquierda, y ahora enfocándonos en la derecha no es homogénea históricamente, creo que tú y yo lo sabemos. La derecha ha estado también fragmentada, dividida y peleada entre ellas, ¿no? Pues podemos dar ejemplos a través de la historia
y nos damos cuenta cómo se sacaban los ojos en el Parlamento o en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿no? Los enfrentamientos como derecha en el poder entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? En distintos gobiernos de la época republicana. Entonces no es algo nuevo. El problema surge, Orlando, a mi parecer, y no sé si los que nos escuchan lo compartirán, es que ha tomado presencia un tipo de derecha que es el resultado. Si hace rato yo te comentaba y creo que reafirmabas un poco esto, que Castillo es el reflejo, ¿no?, de problemas como país. Si yo te menciono una derecha bruta y achorada, con respaldo popular, como la resistencia, ¿no es producto también de un desarrollo histórico particular de crisis de la sociedad peruana? Estoy de O sea, acuerdo. Estoy una derecha completamente de acuerdo. con plata, ¿no? Empresarial, comercial, venida de buenas universidades, ¿no? Que reproduce justamente, como dirían los últimos estudios publicados en el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, en el Instituto de Estudios Peruanos, por ejemplo, ¿no? Raúl Asensio, Nureña, varios han estado publicando. Uno reproduce estas cuestiones coloniales, ¿no? Clasistas, racistas, y la peor versión de la derecha, no la derecha moderna, no una derecha intelectual, letrada, con capacidad propositiva y no solamente negacionista y obstruccionista, sino con capacidad de un desarrollo, es poca. Así como hay izquierda buena, también deben haber elementos de la derecha, y los hay, sabemos, gente con capacidad, pero no tiene la fuerza política. Agregado a esto, los problemas perennes de corrupción, y recomiendo el libro de Alfonso Quiroz, Historia de la corrupción que es en el Perú, vamos a ver una continuidad, ¿no? Que se fue asentando, y eso yo sí soy bien convencido, por el gobierno aprista, el primer gobierno del 85 al 90, y por los 10 años de dictadura fujimontesinista, se asentó bastante, que hasta ahora todavía tenemos estas prácticas, ¿no? Las prebendas, ¿no?, entre los sectores y actores políticos, con la población, el clientelaje. Añádele eso, y por eso que es complicado salir de esta situación. Se robustece un imaginario colectivo, ¿no?, de sectores y clases sociales, y entonces tenemos el resultado de eso, pues. Una izquierda mafiosa, ¿sí?, incapaz de operar eficientemente en el Estado y en su administración, y también una derecha, pues, nefasta, corrupta, precaria. Ninguno de los poderes del Estado tiene la legitimidad que se requiere, ¿no? Es increíble que el Congreso tenga una desaprobación general del 79% y que el Ejecutivo tenga pues una desaprobación general del 74%. ¡Qué barbaridad! O Por sea, ahí van, ¿ah? Punto más, sí, punto menos, tan mal. o sea, sí, están compitiendo, Han pero con la jalado. tabla volteada, creo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora, zanjemos este tema para ya ir terminando esta interesantísima conversación, Juan, por la cual te agradezco mucho. ¿Vamos a insistir en esto que llamamos democracia? Acá nada más a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales. Dentro de unos años tendremos nuevas elecciones presidenciales, si es que el presidente Castillo se salva, ¿no? Si es que el presidente Castillo se salva, ¿no? Si no, las tendremos mucho antes, ¿no? Vamos a insistir en esto que llamamos democracia representativa, participativa, porque el otro camino es la revolución y la dictadura del proletariado, el socialismo de Basadre o el comunismo de Mariátegui, ¿no? ¿Tú por cuál Bueno, camino te decantarías? no, Basadre era más un socialista democrático, ¿no? Lo que en el mundo se podía llamar ese socialismo libertario a los Stephen Hawking, ¿no? Pero más intelectual, ¿no? Que reconoce la lucha de clases, pero la revolución se hace por instancias
democráticas aprovechando las instituciones del Estado. Dudo mucho. Yo, la verdad que desde épocas más jóvenes, ¿no? Aún no me considero anciano ni adulto mayor, pero hablar de comunismo pues, en el Perú en tiempos actuales y en las últimas décadas es bien complicado. O sea, que me demuestre alguien dónde estaba ese comunismo pues, en el Perú. Y no me van a decir de que hay un grupito que se reúne en el centro de Lima, en tal lugar. Pueden haber, por supuesto, lecturas, ideas, organizaciones comunistas, pero no creo que tengan la fuerza para desarrollar comunismo pues, en el Perú. Es más, La no verdad se que puede hablar ni no. siquiera de militantes, porque no estamos seguros de que haya un partido comunista del Perú unitario, Que haya, de que amplia haya gente convocatoria, digamos, ¿no? que haya gente de la izquierda que simpatiza con la socialdemocracia, que eso sí lo hay, y se esfuerzan en demostrarlo, como la gente de Nuevo Perú, Juntos, ¿no? Y demás allegados a ellos, eso sí lo puedo considerar, ¿no? Pero son más de índole de socialdemocracia que simpatizan en reformas políticas, ¿no? Profundas y hasta estructurales, pero en lo económico se basan en la economía social de mercado, ¿no? Entonces, por ahí. Yo creo que la izquierda está en un proceso de búsqueda de identidad. Ahí hay un problema de identidad fuerte, ¿no? Estamos tratando de ver a la izquierda como una izquierda, por ejemplo, marxista-leninista, y eso es escaso y casi nulo. Cuando estamos con una vez izquierda más gramsciana, ¿no? Que ha coqueteado hasta con el postmodernismo, una izquierda más culturalista. Y eso hay que admitirlo y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, Y hay que tratar y de está, incorporarlo en sí, alguna medida también a la evolución de la con sociedad, ¿no? eso, claro, no hay ningún problema con, ¿no? con el marxismo-leninismo, que respondió a un momento pues, histórico, ¿no? Y dio todavía una guía para la acción pues, concreta, pero las condiciones objetivas y subjetivas no están dadas pues, para un desarrollo a ese nivel, pues, ¿no? No hay un partido, ni siquiera pues, comunista, que realmente diga, yo puedo, ¿no? Ser una próxima fuerza política en las próximas elecciones no hay. Ahora, la Porque lo que derecha, hace Perú Libre no es comunismo, pues, ¿no? Lo que hace claro. Perú Libre. Ahora, la derecha también va de tumbo en tumbo, ¿no? Ellos oscilan entre el entreguismo, ¿no? Quieren vender todo el país, pues, ¿no? Quieren vender todos los servicios, quieren venderle, regalarle a los inversionistas, pues, toda eh, esta bendita, digamos, riqueza natural y diversa que tiene el país de materias primas, ¿no? Quieren entregar nuestra papa, nuestro algodón, nuestra aceituna, nuestro mango, nuestra palta fuerte, ¿no? A costa pues de intereses particulares, no tanto del interés del agricultor. Es decir, no se beneficia toda la cadena de producción, por lo que no hay una propuesta sostenible. Entonces se oscila entre el entreguismo y se oscila entre el caudillismo de viejas glorias, porque quieren resucitar a un Alberto Fujimori, ¿no? Entonces no tenemos tampoco una derecha que garantice pues una, digamos, una confrontación digna, decente, de altura, ¿no? Con una izquierda. Por eso yo te preguntaba si vamos a seguir insistiendo en este juego de la democracia o si realmente nos convendría ya empezar a pensar en una transformación, digamos, más profunda de la sociedad peruana, ¿no? Sin calco ni copia, una creación propia nuestra. ¿Quién Pero que haría? no sea pues a Pero lo hay que, que no sea pues a lo pero, Bermejo, que no sea pues a pero, lo pero, pero hay que tener las condiciones claras al respecto. Lo que pasa es que acá yo creo que es, uh, más allá de las capacidades, es una cuestión de entendimiento hasta ideológico para proponer cambios en el país. Por ejemplo, la Constitución de 1979 tiene mucha semejanza con la Constitución del 93 sobre la economía social de mercado. Se diferencian un poco en el rol del Estado, ¿sí o no? Mientras que una da total libertad y protege esa libertad, ¿no? Para que haya desarrollo, ¿no? Laissez faire, ¿no? Dejar hacer.
La constitución anterior, la de 79, ¿no? El Estado regula previa planificación y te dice cómo participar. No te digo, no participe, pero participa en base a ello. ¿Por qué menciono todo esto? Y ese es el gran dilema que hasta ahora nos sigue. Por eso que quería darle otro enfoque y otra explicación. Porque mientras que la anterior constitución, que muchos la están realzando, la del 79, eh, decía que el valor surgía del trabajo y por eso que se defendía al trabajador como generador de la riqueza. Para la Constitución del 93, amigo, la generación de riqueza lo hace el dueño del capital, que no es obviamente el trabajador. Entonces ahí sí han habido discusiones muy fuertes al respecto, bueno, y hemos tenido pues, una derecha que obviamente ha sido bastante beneficiosa y fortalecida con las normativas hechas de la Constitución del 93 y un sector trabajador a todo nivel, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, que no ha sido tanto, pues, ¿no? Y por eso que están descontentos, porque también hay que veces entender, ¿no? Ese descontento que hay, pues, ¿no? Entonces, por eso de que ha habido una primera aproximación a una discusión sobre la vigencia o no de esta constitución. Nos sirvió en los 90, fue mal utilizada por una dictadura, pero ahora, ¿queda igual o cambiamos o no? Y para terminar, ojo, ¿te has dado cuenta el paquetazo de cambios que le han metido de más de 50 artículos? Eso prácticamente, o sea, ahí yo quiero ver a muchos que decían que la constitución no se toca, pero la misma gente que decía que no, es la misma que ha promovido cambios en demasía. 50 artículos no es poca cosa. Tú sabes lo difícil que es cambiar uno nomás. Hay algo que yo soy bien convencido y que lo decía Gonzalo Portocarrero, ya fallecido, y otro más. El éxito de la derecha, de esta derecha llamada neoliberal, es un éxito ideológico, porque tienes al pobre de derecha, que no sale de su situación de pobreza, solamente recibe alicientes, aumento del sueldo mínimo, ciertas condiciones, ¿no? Un sistema de crédito para andar con la tarjeta y con una línea de compra, y tienes al pobre de derecha, que defiende al sistema que lo tiene ahí, y lucha por mantenerse en esa situación. De eso yo sí soy un convencido y sí lo digo abiertamente. Por eso se me hace difícil pensar de que hayan las condiciones para un cambio constitucional. Ese es un trabajo más arduo. Genera una ciudadanía activa con pleno ejercicio de sus derechos y cuando vean que los están vulnerando, ¿no? Lucha para que se les haga respetar o reconocer, eso todavía estamos en proceso de aprendizaje. Ni siquiera me atrevo a decir de consolidación, de que ya falta poco. ¿No? ¿Cuánto tiempo demorará? Van a depender de las condiciones que se vengan. ¿No? Ninguno de los dos sectores políticos grandes, como la derecha o la izquierda, están interesados en fortalecer lo fundamental, ¿no? Que es el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y las instituciones democráticas que representan y que haga una vida que genere bienestar. La apuesta tuya va más por seguir fortaleciendo la institucionalidad en el país que garantice pues que la democracia se cumpla y a partir de allí ya empezar a pensar quizá en otros proyectos un poco más profundos, más estructurales. Sí, pero para que no, pero para... Lo cual, digamos, a mí me parece legítimo eh, desde el punto de vista de que, por ejemplo, en esta etapa que estamos viviendo, donde la contradicción principal parece ser sobrevivir, es decir, la contradicción entre la vida y la muerte, porque somos el país que tiene la tasa más alta de fallecidos por la COVID-19. O sea, a eso así estamos llegando a fiestas patrias, ¿no? Con ese récord. Entonces, yo pongo sobre la mesa la siguiente reflexión. Deberíamos estar pensando en este momento en cambiar la constitución, en fomentar una revolución, en introducir cambios importantes o reformas importantes cuando la gente está, digamos, mendigando por una cama UCI en los hospitales. Yo creo que se debería resolver primero la contradicción principal que es el problema de salud que tenemos. Tenemos ahorita 2, 3, hasta 4 pandemias. Tenemos la influenza, tenemos el dengue en la selva, tenemos la viruela del mono, tenemos la COVID-19 que está mutando.
No sé si tú coincidirás en esto, pero me parece que esa es una cuestión previa que habría que resolver. ¿Qué sensación te deja a ti la celebración del Bicentenario? Porque en este 28 de julio ya prácticamente la celebración del Bicentenario ya va a quedar atrás como un recuerdo y ya vamos a empezar a hablar de otras cosas. ¿Y cómo ves tú el protagonismo de las llamadas minorías sexuales y de género como los colectivos LGTBI o, por ejemplo, los activistas medioambientales en la construcción de esta nueva nacionalidad? Tienes tú la palabra. Y bueno, quiero iniciar para que tampoco no se malinterprete con algunos que logren escuchar y ganarme haters de manera gratuita. Ahora que está de moda, aparece el término, de que yo creo que estamos en una vez etapa todavía de mantener la reflexión y la discusión, y en ese sentido aprovechar un diagnóstico que nos permita generar un proyecto inexistente aún, ¿ya? Inexistente, ¿sí? Para no repetir las experiencias electorales como la de Ollanta, la de Castillo, por ejemplo, donde haya una desazón, ¿no? Inmediata prácticamente, ¿no? Ese fue por un lado. Fortalecer el trabajo con la sociedad es fundamental. No puede existir ningún tipo de democracia, ¿no? Y una democracia de carácter nacional, popular, sin justamente esa población, pues, ¿sí? Dándole condiciones de vida digna. Eso también hay que tenerlo bastante bien en claro. Y se puede hablar desde la izquierda de democracia, sin ser traidor. Eso también hay que dejarlo bastante en claro. Se hizo en los 80. Lamentablemente la experiencia fracasó porque desde adentro se empezaron a petardear. Y me refiero a la experiencia de Izquierda Unida como un frente de masas, que más se preocupó en la cuestión electoral que desarrollar una propuesta de país y llevarlo a la práctica. ¿Cuánto se extraña Eh, la izquierda unida hoy en día, no? Eso por un lado, ¿no? Que el debate sería riquísimo al respecto, pero ni siquiera creo yo, humildemente lo veo así, ni siquiera estamos a ese nivel, ¿eh? Ni siquiera estamos a ese nivel. Por ahí coqueteamos cuando son los meses electorales, pero de ahí se vuelve a desinflar y la derecha retoma su protagonismo. Pero esa, ya te expliqué cuál derecha también, esa derecha bruta, achorada, que es criticada hasta por la misma derecha. Tú ves a gente de derecha en los medios de comunicación, por ejemplo, que critican a su misma gente, ¿no? Por la torpeza, ¿no? Por los exabruptos, ¿no? Por las medidas tomadas, ¿no? Haciendo uso y abuso del poder, que ya lo tienen, por ejemplo, desde el Congreso o desde alguna otra instancia. Sobre la cuestión del bicentenario, como historiador te puedo decir que hay varias tareas pendientes, ¿sí? Hay varias tareas pendientes, hay deudas históricas con la población peruana, ¿sí? No me gusta utilizar mucho vulnerable porque al fin y al cabo todos somos vulnerables. Pusiste el caso de las camas, ¿no? ¿No? Gente que se creía clase mediera y la pandemia le metió un par de cachetadas, los estrelló contra el muro y se dieron cuenta que conseguir cama, conseguir oxígeno, ¿no? Todo eso, todo lo que ellos creían de que esa mejora como país, crecimiento económico, se diluyó en cuestión de días, semanas y los meses nos llevaron a nuestra realidad de país con serios problemas de estabilidad económica, política, social, etcétera. Cada cierto tiempo en la historia empiezan a aparecer nuevos grupos sociales. Yo no me gusta utilizar ese término minoría porque ya no son una minoría, están en todos lados, ¿no? Son parte de nuestra realidad y son peruanos como todos. De Entonces sí verdad. opto porque ellos justamente continúen con su lucha, con sus reivindicaciones y bueno, y eso considero que puede fortalecer este tipo de problema de sociedad peruana tradicional, conservadora, hipócrita. Reconocer que existen otros y que pueden convivir con nosotros. Ujú. Sí, sí. Ha sido Juan Hidalgo. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Será hasta una nueva oportunidad, amigos. Gustoso.